Nos acompaña a esta hora la congresista Marisol Espinosa Cruz, congresista de Alianza para el Progreso. Bienvenida, congresista. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, ¿qué le parece, congresista, este audio que ha sido vertido el día de ayer en el programa Cuarto Poder y que daría cuenta de lo que señala esta congresista Gisela Ponce, es ella, ¿verdad? Yesenia Ponce. Yesenia Ponce señalando que habría esta intención de obstruir un proyecto tan importante en Ancash y que vendría atendiendo la venia de Keiko Fujimori. Bueno, señalar que todos los proyectos de irrigación son importantes, sobre todo en las regiones, y no olvidemos que somos regiones, básicamente regiones desérticas en realidad, los departamentos de la costa, por lo tanto los proyectos de irrigación para nosotros son súper importantes. Creo que igual que Olmos, Alto Piura, Chinecas es uno de los proyectos más importantes y además lo hemos impulsado en el periodo anterior, siendo en la bancada en la que me correspondió estar. Entonces, para mí es uno de los proyectos más importantes que requiere Ancash. Ponerle cualquier tipo de cortapisas sería no solamente contra la región, sino contra el país, porque imagínense cuántas hectáreas se dejarían de ganar para el agro que tanto lo necesitan. Claro, aquí lo que preocuparía es el tema del obstruccionismo o el cálculo político en relación a un proyecto tan importante. Yo creo que trabar un proyecto sería bastante grave y creo que en el caso concreto del audio, bueno, habría que investigar porque siempre se colocan sobre la mesa audios, se colocan partes interesadas y creo que hay que hacer una correcta investigación y definitivamente respaldar cualquier proyecto que signifique irrigación y progreso para la agricultura. Claro, y para el país, ¿no? De manera descentralizada. Eso. Y además entender, a mí sí me gustaría aprovechar, María Jesús, un tema muy importante. Generalmente tú dices, voy a guardarme este proyecto para que cuando yo sea gobierno lo saco. Yo creo que más importante es hacerlo ahora, que la gente necesita estos proyectos y que después tú puedas decir, hice algo de trabajo o de gestión. Creo que ese es un tema que en la política nos hace falta rescatar. Nos hace falta rescatar la capacidad que tenemos todos de construir país. No de ponerle cortapisas al otro. Y ese es un tema que ¿debería ir a fiscalización la congresista o a ética? Si el Fujimorismo precisamente hace fiscalización en el Parlamento, hay que investigar. ¿debería invitársele, no sé, a poder esclarecer este punto? Yo creo que hay que esclarecerlo y estoy segura que tendrán que ponerlo sobre el debate y sobre todo sobre una investigación. Bien, entonces el tema ahí hay que esperar entonces cómo se va aclarando y si verdaderamente sucedió esto, porque en realidad el audio es bastante comprometedor, ¿no es cierto? Pero también no olvidemos que siempre hay partes interesadas en este tema de introducir audio, de introducir videos, siempre... Seguramente la Comisión de Fiscalización o Ética del Congreso hará la investigación pertinente. Hay que investigar. Vamos a los temas que ahora vemos en un remozado gabinete a la cabeza de Mercedes Arauz Fernández. ¿Qué espera ahora, digamos? ¿Qué se espera? ¿Cómo vislumbra usted el escenario, el diálogo y la comunicación, la fluidez que debe haber entre Ejecutivo y Legislativo? Como mujeres, destacar que haya una mujer en la presidencia del Consejo de Ministros y una mujer también en la cartera de Economía, dos carteras bastante importantes. Creo que eso es bueno para el país, pero sobre todo creo que tiene el gabinete Arauz una gran tarea. La gran tarea, primero, de iniciar la reconstrucción del país, iniciarla con bastante celeridad, y de otro lado lo que se tiene que hacer es poner en marcha proyectos y destrabar todo lo que significa la economía nacional. La economía está bastante pesimista, lo que no anima a los inversionistas. Y el ruido político hace mucho... Claro. Digamos, no anima a los inversionistas privados y mucho menos la inversión estatal se ha trasladado a las regiones. Ahora se necesita acelerar el carro ¿no? Y ponerle los recursos que se necesitan para que a través de la reconstrucción, por ejemplo, se conviertan en un mecanismo de desarrollo fundamental que inyecte dinamismo y inyecte trabajo y recursos a las regiones y al país. Creo que este es un tema importante. El ruido político, como usted lo ha dicho, María de Jesús, es un tema
que ha afectado no solo las inversiones. La gente dice, no, va por cuerdas separadas el tema político, el tema de inversión. ¿Usted qué opina, congresista? Definitivamente que no va por cuerdas separadas. Si bien es cierto, no olvidemos que la economía del Perú se ha sustentado básicamente en el tema de la venta de los minerales. La venta, el precio cayó, ahora se vislumbra un aspecto de crecimiento, lo cual va a ayudar al nuevo gabinete, va a ayudar al gobierno, pero también hay que ver que la economía del país no solo se puede sustentar en el tema de recursos minerales, hay que trabajar el tema de la agricultura, hay que trabajar la pesquería, hay que trabajar que el sector informal, el sector de producción, el sector de pymes, se puede incorporar al sector formal de la economía. La inversión pública, congresista, ¿qué opina usted respecto de ello? Hay que garantizar que la inversión pública y la reconstrucción empiece. La reconstrucción, lamentablemente, hasta ahora, todavía, por ejemplo, en Piura seguimos con la discusión, ¿cómo hacemos para descolmatar el río? Seguimos arrimando tierrita a los costados y pasando la máquina y que eso nos cueste 500 millones, o fundamentalmente hacemos trabajos. ¿Cuántos metros cúbicos pasan por un río? En el caso concreto, el río Piura, han pasado más de 3.600 cubos. Entonces, ¿para qué vamos a reconstruir sobre la base de 3.000 metros cúbicos? Si ya la historia comprobada del caudal del río te demuestra que han pasado más de 3.600 metros cúbicos. La impresión que necesitamos construir para que supere por lo menos los 4.000 metros cúbicos y no nos volvamos a inundar. Pero los estudios técnicos pertinentes y los estudios técnicos que realmente sean viables en el sentido de la realidad histórica, por ejemplo, de un río, antes de construir un puente sobre el mismo, o de, por ejemplo, el proceso de descolmatación. Justamente la reciente nombrada presidenta del Consejo de Ministros señalaba que viajará al norte para ver este proceso de descolmatación de ríos y todo ello. El tema del ruido político, en efecto, ha paralizado un poco las cosas, la inversión privada, los proyectos digamos, de inversión pública, ¿no es cierto?, en general. Lamentablemente, la economía se ha contagiado de pesimismo, y ese pesimismo ha aumentado el ruido político innecesario, porque en algunos momentos como este ha sido innecesario un ruido político tan fuerte. Ha trabado la economía nacional. Por eso ahora es importante aprovechar ese asomo de 1% de crecimiento en el mes de julio, aprovechar el incremento de los precios. Sí, pero el BCR no ha sido muy optimista en lo que ha dicho el señor Velarde en relación a el precio de los metales, y yo creo que entre todos tenemos que construir también el optimismo, porque si no hay optimismo en la economía, no hay ganas de invertir, no hay ganas de reactivación, no hay ganas de ponerle punche a la reconstrucción, no hay ganas de trabajar contra el desempleo. Tendríamos que ver, congresista, también medidas concretas, ¿no? Medidas concretas, planes concretos. Pero ¿no? que el ruido político y el obstruccionismo no ayuda probablemente a sacar adelante las cosas que se tienen planteadas, porque entiendo que el señor de la Flor se presentó en el Congreso, ha presentado el plan 2 veces que ya presentó el plan para agosto de reconstrucción en Piura. Creo ya se aprobó, ya se hizo, vinieron los alcaldes, hemos estado con los alcaldes y los congresistas de Piura la semana pasada viendo todos los proyectos, ha estado viendo también Lambayeque, La Libertad, Ancas, pero ahora yo vuelvo a insistir, el ruido político hay que dejarlo atrás. Hay que pensar en el país y hay que empezar a pensar en que la reconstrucción es un potente motor de la economía en este momento. Por eso le hablaba del audio, porque este tipo de cosas no ayudan precisamente. No ayuda. El cálculo político a pensar en un país que realmente porque tú no le puedes poner zancadillas, ¿no? Le puedes poner zancadillas a tu país, y creo que eso es importante que todos los ciudadanos lo tengan presente y que todos los ciudadanos tomemos conciencia que necesitamos construir país. Congresista, se le pedía al Ejecutivo cambios urgentes en el gabinete, ¿no es cierto? El Ejecutivo ha reconocido seguramente algunos errores, algunos temas en general. ¿Qué le parece ahora la conformación? Bueno, hay que esperar que se pongan en acción. Yo creo que en el sector vivienda, por ejemplo, se tiene una gran tarea. No solamente dejar que nuestros ciudadanos afectados por las inundaciones sigan viviendo en carpas, sino poner en marcha un plan activo de vivienda, que es lo que se requiere, rápido, un programa
efectivo, eficiente, pero que sea rápido. No que me diga de aquí a 8 meses, ¿no? Ya hay un plan activo que ha dejado el ministro Trujillo, que el 15 de octubre se iban a entregar los bonos de reconstrucción. Entonces, a continuar esto. Y por otro lado, el plan agresivo de saneamiento. El presidente lo anunció el año pasado. Trujillo pasa a Sedapal y precisamente la Premier señalaba que era importante porque ya conoce todo ese tema y va a estar en el Sedapal impulsando el tema del agua. Es importante que se impulse y que se ponga más agua y sistemas de alcantarillado a los pueblos donde no ha llegado todavía el agua y el alcantarillado. Este es un déficit que tenemos, es un déficit que se tiene que atender, y más aún cuando ya se han aprobado por parte desde el Congreso, del presupuesto, recursos para esta tarea: saneamiento, bueno, agua potable, básico, saneamiento y alcantarillado. Claro, saneamiento, agua potable, alcantarillado. El tema de la vivienda. Sedapal pertenece al sector vivienda, además. Y el cual colocará definitivamente recursos para poner en marcha la economía, reactivará el empleo. Claro, es un círculo virtuoso. Como la construcción, que por ejemplo ha caído ahora, ¿no? Claro, el otro campo que quisiera preguntarle al congresista es a partir ya de los perfiles es y del Wechsler. Amplia trayectoria, maestro, siempre que le hemos entrevistado acá me decía, no me digas viceministro, dime maestro. ¿Cómo ve este cambio en un sector tan importante como es educación y que acabamos de salir, digamos, de ese tema de la huelga? Creo que Idel Wechsler ya tiene experiencia, ha trabajado el tema de la reforma, entonces creo que ahora tiene entre sus manos una gran tarea. Pero una visión conservadora. Una visión, ¿no?, que tiene que ayudarle a tener una visión amplia de ver cómo se ha estado haciendo el tema, sobre todo de la evaluación, que es el gran problema en estos momentos. Pero ahí no va a haber en la ningún educación. Cambio. La evaluación continúa y sigue adelante en aras de la meritocracia. Sí, hay que garantizar la meritocracia, pero también hay que garantizar que, por ejemplo, no se le pongan trabas al maestro. Un maestro va a ser evaluado, no puede ser evaluado sobre la base de que el niño se duerme y eso le quita puntos. Evidentemente. No puede ser evaluado el maestro sobre la base que el colegio o los alrededores de repente están se duerme porque está con desnutrición también o cansado. Exacto. Y es un factor de desnutrición, es un factor de problemas en el hogar que tendría que verse de manera... Que tiene que demorarse 3 horas para llegar al colegio. Que demoró el pobre niño caminando desde las 5 de la mañana hasta las 8, que llega a la escuela o a las 7 y se tuvo que levantar a las 4 para traer agua a la casa. Entonces todos esos factores suman en contra, pero no puede sumar en contra del maestro, sino en contra del sistema. Y eso tenemos que hacer cambio. Fíjese, congresista, son 3 evaluaciones, son periodos digamos, de formación o digamos de capacitación, para usar la palabra correcta, de 6 meses. O sea, hay un tema ahí, digamos, más bien para sacar hacia adelante a ese maestro y no ponerle zancadillas Estamos, además, a entender que esta es una nueva era. Ya no podemos seguir enseñando, incluso las carreras tradicionales, ¿no? Y tampoco entender que el aula es solamente un pizarrón o niños sentados sentados de manera estática, que si apenas se me mueve, oh Dios mío, este niño, hay que llevarlo al psicólogo, los niños ahora es una nueva generación ya, y sin embargo seguimos trabajando con programas curriculares del siglo XIX, seguimos enseñando a nuestros niños que tienen que seguir las típicas carreras tradicionales, cuando ahora tendríamos que estar trabajando en las carreras del futuro, que son básicamente carreras informáticas, niños que tendrían que estar manejando aparatos todo el sistema, la tecnología, ¿no?, cómo construir apps, de cómo construir nuevas tecnologías, de cómo insertarse con nuevas carreras, seguir un poco los modelos como países tipo Singapur, Finlandia, etc. Congresista, el sector salud, el señor D'Alessio es designado ministro en este sector, digamos. ¿Qué le parece un sector tan importante? Ha habido muchas quejas seguramente, pero también Patricia García impulsó muchos cambios. El sector salud está con un respirador artificial, no desde ahora, sino desde hace muchos años. Lo que necesitamos no solamente es construir grandes hospitales, sino que necesitamos atender los centros de salud. Y ese fue uno de los pedidos que le hemos hecho al presidente de la República. ¿Como Alianza para el Progreso? Como Alianza para el Progreso. ¿Han habido sugerencias además? Le hemos planteado, número uno, que el tema de salud es un tema bastante crítico y se necesita atención primaria. Necesitamos que los médicos estén en la zona, necesitamos, por ejemplo, que un centro de salud no se cierre o se atienda solo 3 horas, porque la gente que vive en ese centro, alrededor del centro de salud, necesita 24 horas de atención, hay lugares donde ni siquiera hay un paracetamol. No necesitamos un paracetamol, necesitamos que estén equipados, que tengan los medicamentos necesarios para que la gente que cuenten con luz, con servicio eléctrico, que cuenten con agua. Ni siquiera cuentas con el reconocimiento, la gente te
te coloca un espacio para que ahí funcione el centro de salud. No, no puede funcionar porque no tengo reconocimiento. O sea, todo el tema burocrático que traba el tema de salud. Por ejemplo, en el tema del fenómeno del niño, la gente le picó un ofidio a una persona en Huancabamba para trasladarlo. No se pudo aterrizar, no pudo aterrizar el helicóptero por las horas nocturnas, se tuvo que trasladar en una ambulancia. La ambulancia sufrió una inundación. Claro, murió la persona que traían trasladando no falla y también, murieron ¿no? las dos personas que venían ayudando en la ambulancia, el conductor y el asistencial. O sea, usted dice, no solo es infraestructura hospitalaria, no solo es hablar de cemento, es hablar de todo lo que ello conlleva. Al contrario, ¿no es lo que se necesita es atención, calidez de la atención, se necesitan médicos, se necesita enfermeras, se necesita reevaluar cómo estamos atendiendo a nuestra gente. La gente llega enferma, está en los pasillos del hospital. Y ni siquiera hay una palabra amable, una palabra amiga. ¿Qué se espera en el sector salud? ¿Qué tipo de política? Un cambio radical, un cambio más amigable con el paciente, un cambio en todo lo que significa atención humanitaria, porque es el tema de salud, el tema más crítico. Y además le hemos pedido también que atienda el Plan Esperanza. El Plan Esperanza no puede morir. El Plan Esperanza nació desde el Congreso de la República con un presupuesto inicial para poder atender a las personas que mueren de cáncer, que están afectadas con el cáncer y que es un sector bastante crítico. Sin embargo, ahora le estás dejando sin presupuesto. Le hemos pedido al presidente que le ponga mucha atención a esto porque era una de las formas, una de las alternativas. Todo ello en el marco de los pedidos de Alianza para el Progreso. De Alianza para el Progreso. ¿Con quiénes se reunieron ustedes? ¿Directamente con el presidente? Directamente con el presidente. Perfecto. Antes de los cambios, ¿sugirieron algún nombre para el remozado? Antes de los cambios. Hemos escuchado las sugerencias del presidente y también hemos planteado el tema de la descentralización, el tema de ponerle el acelerador al tema de la reconstrucción y que se vea mucho el tema de la educación. Claro, ahora esperemos que también este diálogo entre el Ejecutivo, porque finalmente todo pasa por el Congreso. Nosotros, bueno, desde Alianza para el Progreso en ese momento le garantizamos al presidente que nosotros seguiremos apoyando la gobernabilidad. Cuando haya que decir las cosas, como les estoy diciendo en este momento, no está funcionando el tema de salud, no está funcionando el Plan Esperanza, no está funcionando la reconstrucción acelerada que necesitamos. El señor Villanueva conoce muy bien las regiones y conoce muy bien, al igual que usted, lo que sucede en el norte, en el sur, en el oriente del país. Esta mañana ha dicho, por ejemplo, que van a apoyar los planes que tengan ya, por ejemplo, un estudio técnico, el tema de los suelos, el tema del agua, los puentes. Proyectos que hayan pasado por los estudios de viabilidad, de factibilidad, que se puedan convertir en proyectos. Nosotros estamos desde Alianza para el Progreso pensando en el país, porque si alguien piensa posteriormente en ser gobierno, creo que tiene que pensar en poner en marcha desde ahora que la economía camine, que el país crezca, que la gente tenga esperanza. Y que ese crecimiento económico del que nos hablan realmente se dé a fin de año y que sigamos viéndolo, porque la gente lo que vamos a impulsar, y le dijimos al presidente, la decisión de colocar ministros es una decisión suya, y igual removerlos. Pero nosotros vamos a apoyar. ¿Positivo o negativo? Siempre un cambio significa una esperanza de volver a empezar, de volver a renovar, y creo que ahora el presidente lo he visto con mucho ánimo. Un perfil en Mercedes Arauz, técnica y política. Optimismo. Su relación, por ejemplo, con el fujimorismo, ¿cómo la ve usted con la bancada? Bueno, eso lo vamos a ver ahora empezando. Desearle suerte a Meche Arauz en esta tarea. Y creo que la va a tener porque se viene también nuevos vientos en la economía nacional. Finalmente, congresista, usted, el papel de Alianza para el Progreso ya nos ha señalado, un papel siempre de apoyar lo positivo y decir las cosas cuando no estén de acuerdo con las mismas. Y de oposición cuando definitivamente le afecten las cosas al país. Al país, al pueblo. El tema electoral, ¿no? La reforma electoral, ya como Congreso hay un proyecto además que habla, efectivamente, usted conoce perfectamente el tema, es un proyecto en relación a los movimientos regionales. En las próximas elecciones 2018, tanto municipales como regionales. ¿Qué es lo que opina? Bueno, creo que el tema de la reforma electoral no ha ido al ritmo que debió avanzar. Hubo una reforma electoral que trabajamos durante meses y lastimosamente se consideró como un insumo que al final no se ha incluido en ningún debate, y fue una de las peleas que tuvo este grupo de trabajo que presidió Patricia Donaire. Creo que fue un error no considerarlo desde el inicio, porque nos habría ayudado a evitar situaciones que se pueden presentar en estos momentos, como hoy le estás poniendo trabas
a la participación de algún sector, de movimientos regionales, de movimientos locales. Perfecto. Creo que era importante hacerlo con un año de anticipación. Perfecto. Lamentablemente no se colocó en agenda, se le ha puesto mucha Sigue siendo ese tema de la reforma electoral ahí muy pendiente en la agenda. Pendiente en la agenda en el Parlamento. Parlamentaria. Perfecto. Bueno, congresista, va a viajar usted, me decía, ¿no? Va a estar constantemente yendo a su región con el ministro de Vivienda, va a viajar con Sedapal, el agua, la gente que todavía está en las carpas. ¿Cuál es el mensaje para estos peruanos? Bueno, nosotros vamos a seguir apoyando los pedidos de nuestras regiones, del país, del interior del país, sobre todo cuando se trate tema de agua potable, alcantarillado, colegios y centros de salud. Creemos que todo se tiene que pensar desde las personas. Hay que Solo una preguntita final que no quiero que se me escape. Tenemos también, y no lo hemos tocado, el nuevo ministro de Justicia, el señor Elías Mendoza. ¿Qué opina usted? Hay casos como el del señor Toledo, por ejemplo, echarán a andar el indulto al expresidente Fujimori. ¿Qué opina? Tiene una gran tarea también. Creo que Marisol Perestello realizó un excelente trabajo, conocía del sector. Ahora le corresponde, bueno, también a mi paisano, el doctor Mendoza, una gran tarea. Bien. Y definitivamente tendrá entre sus manos el tema del indulto. Ahí veremos. Gracias a la congresista Marisol Espinosa Cruz, hablándonos de diversos temas, especialmente del gabinete que encabeza Mercedes Arauz. Gracias por estar. María Jesús, muchas gracias. Un corte, amigos, no se vayan.